de vértigo. Esperemos que no consigan salir adelante con este objetivo, pero lamentablemente está claro, quieren provocar tanto el gobierno laborista entre comillas, vamos, de Reino Unido como el gobierno de Macron están intentando provocar un estallido bélico, una gran guerra, ya antes de la llegada de Donald Trump al poder el 20 de enero. Pues esperando los movimientos en Europa, hemos visto que Alemania, que ahora solo se ha dado el primer paso, pero vamos a mirar de nuevo a estos últimos nombramientos que antes analizaba Adrián, estos últimos nombramientos de Donald Trump. Parece que hay un nombre que asusta, sobre todo en Europa. Hablamos de Tulsi Gabbard. Parece que Marco Rubio gusta bastante, pero es que hay una información que te quiero preguntar por esto, Antonio, político, que habla de terror en Europa. Varios funcionarios en Francia, en Alemania, en Polonia dicen que están muy asustados con este nuevo gabinete de Donald Trump. Como decía Adrián, es que hay un poco para todos, ¿no? Porque hay más prorrusos, hay bueno, pues más belicistas que quieren una guerra total con Rusia, con China, con Irán. Parece que nunca lleva a gusto de todos, pero en este caso Donald Trump sí que intenta contentar a todas las partes. No sé por qué hay tanto miedo en Europa. Bueno, vamos a ver, como decíamos antes, de aquí al 20 de enero puede pasar cualquier cosa, pero efectivamente Donald Trump ya empieza a armar su posible gabinete por una razón muy sencilla y es muy interesante, y es que ya tiene que haber una transición tranquila, sosegada, un traspaso de poderes, que se llama. Esto es muy interesante porque eso da una idea de que efectivamente el Partido Demócrata ha asumido su derrota y que efectivamente pues no va a haber ningún movimiento extraño ni en el orden judicial, ni en el legislativo, ni en ningún otro sitio como para moverle la silla a Donald Trump. Yo insisto mucho en esto porque es que todo puede pasar de aquí al 20 de enero. Entonces, que ahora vaya anunciando Trump que el secretario de Estado va a ser este señor Rubio, o el secretario de Defensa vaya a ser este otro, qué papel va a jugar Tucker Carlson en la futura administración Trump, pues no lo sabemos. En fin, pero que se vayan ya conociendo este tipo de nombres, esto es muy elocuente, porque implica que el establishment ha aceptado que efectivamente Donald Trump va a ser el presidente de Estados Unidos durante los próximos 4 años, y esto lo quiero subrayar, como máximo va a tener 4 años. Y como máximo va a tener las manos más o menos libres 2 años. Pero ya, como decía Gabriel antes, esa era la idea, porque ahora resulta que los propios de su propio partido, sus propios correligionarios, pues le están moviendo la silla también. Es decir, que al pobre Donald Trump no va a tener las manos libres en ningún momento. Y que van a lloverle críticas en todo momento, pues parece ser que esa va a ser la tónica general de su mandato. Y luego, por más que ahora se anuncien esos nombres, bueno, primero, que llegue el 20 de enero, que él tome posesión. Segundo, que el gobierno que él ha ido anunciando efectivamente tome posesión y haya un traspaso real y efectivo de poderes. Y tercero, que aguanten en el puesto, porque hay que recordar que a Donald Trump le dimitía la gente, pues yo no sé, pero en los 4 años del orden de 2 al mes, ¿no? No 2 secretarios no 2 ministros, lógicamente, pero sí gente del entorno de la Casa Blanca le dimitían como 2 al mes, más o menos, o 1 al mes, siendo muy benévolo, o 1 cada 2 meses, da exactamente igual. Pero la cantidad de gente que le dimitió en 4 años es tremenda, porque es duro trabajar con él. Primero porque exige mucho y segundo porque parece que a veces va dando bandazos y porque tiene una forma de hablar y de ser y de interactuar con los demás que a lo mejor no todo el mundo está preparado para soportar esas formas y esas maneras, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas pasan. Pero yo creo que, otra cosa no, pero Donald Trump es un tipo inteligente y sabe, digamos, es un hombre de negocios y yo creo que sabe armar buenos equipos, o por lo menos sabe coger a buenos líderes, a buenos cabezas de cartel que digamos, bueno, pues así a priori pues parece atractivo, parece una buena opción, parece, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta.
Y luego, pues hay que tener en cuenta también, ya digo, lo otro, la otra parte, la segunda parte, su carácter difícil, que a lo mejor, pues sí, el amigo Elon Musk aguanta ahí en la Casa Blanca, pues a lo mejor, yo qué sé, medio año, 6 meses, una cosa así, y luego acaban enfrentándose o enfrentados o lo que sea. Ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y ya por último, bueno, una cosa son los anuncios y otra cosa es luego cómo se comportan esa gente que ha elegido al frente de su departamento. Simplemente porque aquí sucede también en España, muchas veces se anuncia un cambio de gobierno. Ahora, al parecer, pues si se va a Rivera, pues va a haber una remodelación mínima del gobierno. Bueno, entonces se anuncian nombres. Y bueno, ¿y a ti qué te parece este nombre? Pues yo que sé, a priori me parece bien. Yo recuerdo el gobierno de Pedro Sánchez de 2018 y decía, bueno, pues me parece bastante aceptable y tal, ¿no? Y todos los medios de comunicación apuntando en la misma dirección de que, pues bueno, pues parece que es un gobierno serio y no sé qué, y está formado por varios jueces y entonces van a ser responsables y tal. Y luego, pues chicos, te vas ciertas sorpresas desagradables, ¿no? Lo digo por esto, porque una cosa son los nombres que ahora empiecen a sonar y que pues pueden ser a priori buen cabeza de cartel, pero luego otra cosa es cómo actúen en la realidad, en lo concreto. Pues José, lo mismo te quiero preguntar por estos primeros nombres que están sonando, el secretario de Defensa, el secretario de Estado, también la directora de la CIA. Parece, bueno, pues que en Europa hay preocupación. Te quiero preguntar si está fundamentada o no. Hombre, creo que con Trump Europa tiene motivos de forma para estar preocupada. Pero bueno, aparte del problema de los nombramientos, quién es, quién no es, me parece más interesante es el Tulsi Gabbard en la CIA, porque indica que va a haber, por lo menos yo creo que hay una intención de limpiar la casa por dentro, ya veremos en qué queda. Pero el gobierno americano es simplemente una parte de un engranaje mucho más complicado que funciona por sí mismo. Y ya pasó en la primera legislatura de Trump y va a pasar en esta, posiblemente también, que sea muy boicoteado por sus altos funcionarios. Porque además el trumpismo es un movimiento, por llamarlo así, cesarista. Es decir, depende de la persona de un líder carismático, con mucha baraca, con mucha energía, pero que es liquidado el líder, se acaba el trumpismo. El trumpismo no tiene mayor perspectiva de sobrevivir, al revés del movimiento del Partido Demócrata, que es mucho más estructurado, está enraizado en la administración, en la alta administración, y puede aguantar 4 años, quizá ni siquiera 4, quizá en 2 años todo el sistema trumpista, todo el caudillaje trumpista salte por los aires. Entonces, posiblemente, además, haya una serie de pactos ya establecidos con los diversos lobbies que mandan en Estados Unidos, que hayan limitado de antemano la acción de Trump. Y bueno, yo, en cuanto a la política de Trump, yo creo que además va a estar directamente relacionado, no con el exterior, sino con el interior. La fuerza de Trump le viene de las clases medias y de las clases trabajadoras, que bueno, han encontrado un asidero frente a un partido presuntamente de izquierda, como era el demócrata, que se ha pasado pues increíblemente al otro bando, pero además de una manera radical. Entonces, bueno, digamos que todo depende de la persona de Trump, pero ese es el principal punto flaco del gobierno de Trump, que todo depende de él. Y segundo, la política americana normalmente es cortoplacista, como la política occidental es muy cortoplacista. Y con Trump ya no es que va a ser cortoplacista, va a ser inmediatoplacista. O sea, nos vamos a encontrar con medidas que pueden cambiar en 24 horas. Y en ese aspecto resulta muy difícil hacer premoniciones. Es lo divertido que tiene la política americana, porque en la rusa, en la china, en la India, en todas las demás siempre vemos una serie de objetivos a largo plazo que son, por ejemplo, podemos predecir más o menos cómo va a funcionar Rusia, porque bueno, salvo en casos como la crisis de febrero del 22, que nos pilló a todos bastante por sorpresa en general, pero digamos que Rusia, China, los demás bloques geopolíticos son bastante previsibles dentro de unas ciertas coordenadas, aunque la política siempre tiene un punto de improvisación. Pero con Trump esto va a ser levantarnos cada día con una noticia nueva. Los periodistas van a disfrutar mucho porque van a estar todo el rato lanzando exclusivas. Pero repito, para empezar hasta primavera no vamos a tener
un gobierno Trump si es que lo hay organizado y estructurado y con unas políticas en funcionamiento. Por lo tanto, como mínimo hasta primavera, por ejemplo, en el tema ucraniano va a ser difícil que haya algún arreglo, salvo una opción muy precipitada y muy extraña, pero en principio, quizá a partir de marzo, de abril, empecemos a ver ya cómo funciona esa política. Ahora mismo lo que podemos hacer es especular sobre unas personas que además, una vez en el poder y una vez enfrentados con sus funcionarios, con los intereses creados que ha dejado la anterior administración. Una administración nueva no puede romper radicalmente con la administración anterior, y menos en política internacional. Entonces, bueno, es muy pronto todavía para ver lo que va a suceder. Y segundo, es que Trump nos va a dar unos desayunos espectaculares todos los días de su mandato. Porque yo realmente creo que es muy pronto porque, ya digo, es un hombre completamente imprevisible, en algunos aspectos genial, en otros aspectos un botarate, pero esa especie de mezcla brutal que tiene de, por un lado, mucha inteligencia y, por otro lado, exceso de carácter y de irritabilidad, pues va a hacer muy complicado el mandato de Trump. Estamos agotados, José, todavía no hemos empezado, o sea que esto va a ir para largo. Ya veremos si 4 o 2 años, ya veremos hasta dónde llega Trump. Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto, por los primeros 100 días de Trump, que yo creo que van a ser un poco el baremo, ¿no?, de su nuevo gobierno, y también pues estos nombramientos. Hablábamos del nuevo secretario de Defensa, del secretario de Estado Marco Rubio, de Tulsi Gabbard, ¿no? Parece que es el nombre que más controversia está causando, ¿no? Más comentarios, para bien y para mal. Sí, esto es lógico. Una persona que fue candidata a presidenta por el Partido Demócrata, bueno, candidata a la nominación, digamos, y que era considerada pues un outsider dentro del Partido Demócrata, era junto al propio Robert Kennedy, que también se ha pasado al trumpismo, era una de las pocas personas que habían sabido quedarse al margen de esa absorción del Partido Demócrata por parte de Wall Street, por parte de la oligarquía corporativa norteamericana, ¿no? Claro, las posiciones tanto antioligárquicas como internacionales de Tulsi Gabbard pues le habían llegado a ser calificada como de agente de Putin, agente rusa, este tipo de comentarios, y se los hizo incluso Hillary Clinton le acusó directamente de agente ruso, creo, ¿no? Bueno, entonces no me extraña que despierte todas las alarmas dejar a la cabeza de la inteligencia norteamericana a una persona de este tipo. Entonces, el tema es, primero, si Tulsi Gabbard va a ser capaz de controlar la inteligencia norteamericana, que no es cualquier cosa, ¿eh? El trumpismo, teniendo la presidencia anterior, llegó a controlar algunas agencias, pero no el FBI ni la CIA. Aunque tienen su presencia interna, pero el FBI y la CIA están muy controlados externamente por distintos grupos de interés. Y esto puede ser muy importante, en particular la CIA, cara a la política internacional y especialmente para nosotros, ¿no? La CIA es un punto fundamental para el despliegue del poder de Estados Unidos a la hora de poner y quitar gobiernos, de controlar medios de comunicación, de impulsar o no las carreras de determinados líderes políticos. Su influencia en la política interna de muchos países europeos es altísima. Si hay que poner un ejemplo claro, es Alemania. Alemania, por ejemplo, ¿no? No me extraña que ante la victoria de Trump haya surgido una especie de pánico en la clase política alemana y hayan apresurado la convocatoria de elecciones. En buena parte puede haber otras razones internas, por supuesto, pero no hay que descartar que la razón fundamental haya sido no dar tiempo al trumpismo para que desarme de alguna forma esas influencias tradicionales de la CIA en partidos como la CDU, el SPD, los Verdes, y que muy bien a medio plazo podría generar una nueva CDU, por ejemplo, o un impulso mayor que el actual de la AfD, cambiar la composición del gobierno, etcétera. Al convocar las elecciones de forma tan rápida, pues de alguna forma cierran el paso a esa posible influencia trumpista. Que en conjunto haya miedo en Europa, como habéis dicho vosotros, a estos nombramientos, bueno, pues yo creo que lo están mirando más bien desde la perspectiva de que los cargos de política internacional tienen ese carácter claramente belicista
pero digamos no con respecto a Ucrania. Es decir, todos ellos, al menos en los últimos tiempos, se han desmarcado de las políticas de Estados Unidos con respecto a Ucrania, y esto les puede estar generando esa sensación de que, además de las continuas declaraciones de Trump, pues de que efectivamente el trumpismo va a apostar por desmarcarse de su implicación, de la implicación norteamericana, de dejarles solos de alguna forma en el tema ucraniano. Pero esto, ojo que esto puede tener dos interpretaciones, porque una es me voy y os dejo desarmados de tal forma que no tenéis otra opción que rendiros frente a Rusia, por decirlo de alguna forma, y la otra interpretación puede ser, bueno, me voy para no implicarme directamente, pero voy a intentar sustituir esta estrategia de desgastar a Rusia hasta el último ucraniano por desgastar a Rusia hasta el último europeo. Y esto sería una estrategia realmente peligrosa, ¿no? Pero bueno, no es fácil que esto se articule, por lo menos en los primeros meses de un gobierno Trump. Va a haber que estar muy atentos. Pero bueno, en general en los nombramientos yo creo que lo que podemos destacar de alguna forma, ya lo hemos dicho, es este carácter contradictorio de las personalidades de unos y otros de los designados. Esto nos revela pues eso, un Trump más débil de lo que pensábamos y que probablemente va a seguir actuando a efectos de mantener su relación con los distintos grupos de interés que al parecer le han apoyado, pues va a continuar funcionando en base a nombramientos y ceses continuos de unas y otras personas y de continuas contradicciones en sus políticas, ¿no? Antes de terminar, ya que estábamos hablando de este caos, de este miedo en Europa, vamos a terminar mirando a Ucrania. Ha hablado el ministro de Defensa, Rustem Umerov, que ha negado informaciones de que vayan a ceder su territorio. Antonio, te quiero preguntar por esto. Lo estaba analizando muy bien ahora Adrián. La pregunta va a ser si dejan solo a Ucrania para que tenga que rendirse o si Europa va a seguir apoyando y, bueno, pues Ucrania va a seguir sin ceder en este sentido. ¿Hasta cuándo también es la pregunta? Claro, pues ¿qué va a decir el pobre Rustam? Pues ya está, eso es lo que tiene que decir el ministro de Defensa de Ucrania. Si de repente el hombre baja las manos y dice, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, pues ya estamos en otro escenario, ¿no? Para mí me deja bastante perplejo que todavía sigamos metidos en esta cuestión y que todavía sigan adelante los ucranianos y que los propios ucranianos no hayan abierto todavía los ojos. Es decir, todos hemos visto decenas de vídeos en los que salen los reclutadores por las calles en búsqueda y captura a la caza de los pobres jóvenes y no tan jóvenes para mandarlos al matadero, ¿no? Y pues chicos, si yo lo veo eso aquí en España, pues quizás en Ucrania con más motivo, pues esa información está llegando a todo el mundo. Pero lo que es sorprendente es que todavía a día de hoy, bueno, pues triunfe esa idea, ese mensaje, esa narrativa de que efectivamente Ucrania todavía puede ganarle el pulso a Rusia. Bueno, pues adelante, ¿no? Es decir, no lo hemos tratado aquí hoy, pero yo creo que es también muy elocuente como el propio mapa del Instituto del Estudio para la Guerra, no sé cómo es el nombre realmente de este Institute for Study of War, ISW, cualquiera lo puede ver en su página web, el mapa de cómo ha ido cambiando el mapa de la región de Kursk. Primero, la región de Kursk es mínima dentro del mapa de Rusia, es una región muy chiquitita y aún así el instituto agranda bastante el mapa, y si comparamos el mapa de hace 6 meses al mapa de hoy, pues está todo dicho. Es decir, todo lo que habían conquistado los ucranianos, poco a poco, paulatinamente va cayendo, a veces de manera más acelerada, pero la cuestión es que si el propio mapa del Instituto para los Estudios de la Guerra, que insisto, es un mapa que en el fondo pues es americano y es parcial y es partidista, ya empieza a reconocer que aquello fue un error y un fracaso, y como eso, otras muchas batallas que se están dando en el frente de Donbass, pues chicos, yo no sé cómo todavía a día de hoy se insiste en esa narrativa, teniendo en cuenta que si aquí en España ya estamos a una media de 10-12 grados, en Ucrania
el invierno, por supuesto que llega mucho antes, el frío llega mucho antes y lo van a empezar a sentir. Nada más, quería solo comentar ese aspecto de que todavía me parece increíble que los líderes ucranianos sigan insistiendo en esa narrativa de hasta el último ucraniano. En Ucrania, pendientes también de hasta dónde llega Europa y sobre todo, bueno, pues pendientes de lo que haga Donald Trump cuando aterrice en la Casa Blanca, aunque como bien ha remarcado muchas veces Antonio, todavía queda mucho, todavía pueden pasar muchas cosas. Muchísimas gracias a los tres por estar por aquí, José, Antonio, Adrián, placer, como siempre, contar con vosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Chao. Un placer, muchas gracias. Nosotros que seguimos pendientes de la actualidad geopolítica nacional e internacional, mirando también